¿Qué tal, amigos? Vamos ya avanzando y estamos comenzando de este modo la clase número 3 del curso de homilética básica, que sin lugar a dudas ha sido una herramienta tremenda, una ayuda tremenda para aquellos que desean crecer en conocimiento para predicar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre los componentes de la predicación. Y cuando leemos al apóstol Pablo, especialmente la apertura de la primera carta que le escribe a la iglesia de Tesalónica, bueno, pues nos percatamos de principios básicos sobre los cuales vamos a trabajar hoy. Y dice allí en Primera de Tesalonicenses 1:5, dice que nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre ustedes, por amor de vosotros. Amigos, dice allí en palabras, logos. Hermano mío, el predicador debe estar totalmente convencido del mensaje que predica, debe tener plena convicción sobre la Escritura. Un predicador que no cree lo que dice le quitará evidentemente mucho peso y credibilidad también al mensaje que porta. Por eso Pablo menciona la palabra como vehículo del evangelio mismo, o sea, hay un contenido verbal en el mensaje aquí. De modo que se desprende que hay poder en la palabra. Por eso quiero detenerme un momento en este instante para hablar sobre algunas cualidades de esa palabra, lógicamente la palabra de Dios. Primera cualidad, la palabra crea. Dice Génesis 1:1-3 que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, dice Salmos 33:9. La palabra de Dios, amigo, tiene poder creativo. Entonces, vemos predicadores por ahí que evaden esa palabra y la sustituyen por la suya. Entonces, no hay creación, no hay restauración, no hay transformación. No sucede lo que esperamos, no pasa nada. Y menciono todo esto porque, evidentemente, forma parte del poder creativo de la palabra de Dios. La palabra de Dios controla. El Salmos 147 es una clara evidencia del control que ofreció la palabra de Dios sobre la tierra. Ahí están las leyes naturales de la física, los fenómenos naturales, las estaciones del año, etc. Desde la misma creación, en Génesis, se nos ofrece la descripción del escenario donde Dios puso orden a su creación que estaba desarrollándose por medio de su palabra misma. O sea, Dios no creó el mundo y lo dejó a la deriva, a su propia suerte. Dios creó el mundo, sí, hizo toda su creación y dispuso orden sobre ella. Ese es el poder de control de la palabra de Dios. Pero no solamente ahí pasa eso. Ten en cuenta que también sucede en tu mente, también sucede en tu vida. El Espíritu habla palabra de Dios a tu conciencia a fin de librarte de un pecado. Dice la Escritura que Dios pone cordón de protección alrededor de tus pensamientos. ¡Qué maravilloso! 3. La palabra de Dios convence. Jeremías 23:29 también dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. También Pablo dice que la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos, o sea, una manera hermosa, una manera metafórica para mostrar el poder de convencimiento que tiene la palabra de Dios. El poder de tocar fibras bien profundas, donde otros elementos no pueden llegar. Dios habla al corazón humano, Dios procura ser escuchado, no solamente en la iglesia, no solamente por boca de otros, sino también en tu trabajo, sino también en tu cuarto, en la intimidad de tu vida, en tu casa. Y tú eres esa herramienta que Dios desea usar para convencer a otros de mejores decisiones. Amigo, ¿cuántas personas se han librado de un gran problema por hacer caso a esa vocecita que retumba en la cabeza? Esa es la voz de Dios. Esa es la voz de Dios que provoca arrepentimiento. La voz que hizo que David se arrepintiera y enderezara su camino después de un terrible pecado. Esa es la voz que restaura tantos matrimonios. Esa es la voz que rescata a tantas personas de vicios, a jóvenes de la perdición. Esa es la voz que siempre está al alcance de una buena decisión. La decisión de abrirle puertas y ventanas a ese ser que solo desea tu éxito y está enteramente interesado en resolver el problema humano. Y su nombre es Jesucristo. Bueno, seguimos avanzando. La palabra de Dios también logra su propósito. Isaías 55, 10, 11 dice que porque como desciende
de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios no deja una obra inconclusa. Él comenzó su proceso creador por medio de su palabra y lo va a terminar con la redención total de esa creación que un día se perdió. Cuando das la palabra con el debido respaldo del Espíritu, es imposible que ese mensaje quede fuera de la piel. Es imposible. Es tanta la influencia a la que se somete el receptor que difícilmente esa palabra regresará vacía. Qué maravilloso, porque finalmente logra su propósito. Mira cuántas profecías hay en la Biblia y nadie puede decir que hay una sola que falló en su cumplimiento. El Señor tiene poder ilimitado. Su palabra también lo tiene. Hay tanto respaldo en el predicador que predica la palabra de Dios certera que nunca caerá en vergüenza este hombre, porque siempre la palabra cumple su propósito, nunca regresa vacía. Seguimos avanzando. La próxima trata sobre la palabra que trasciende las debilidades humanas. Filipenses 1:18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, Pablo se regocija en que la obra de Dios avanzaba. Aunque algunos no predicaban la palabra de Dios por el motivo correcto, pero avanzaba. Dios usa manera que no imaginamos para lograr el propósito, incluso usando hasta las debilidades humanas como ventajas para ese mensaje, ese evangelio. Ahora, debemos tener bien claro que el predicador debe ser fiel a la predicación porque él no tiene poder en sí mismo, él no convence, él no convierte. La palabra de Dios es el instrumento efectivo, el instrumento eficaz que logra esa obra. El predicador no tiene poder, no tiene sabiduría ni habilidad en sí mismo para lograrlo. Por muchas virtudes, por muy buen testimonio que tenga, por muchos títulos que tenga este predicador, mucha preparación que tenga, no puede llevar a un pecador al arrepentimiento, únicamente al Espíritu Santo. La palabra de Dios sí puede. Y se obtiene el respaldo cuando el predicador es un siervo del texto bíblico, que predica la palabra de Dios. No acerca de ella por las orillas, así, no, predica la palabra de Dios. Está confiado en el efecto que provoca, por eso no teme a su inefectividad cuando habla, porque Dios le ha dado poder a su palabra para lograr su propósito. De modo que la gloria, de modo que la honra, el honor y el crédito incluso le pertenece únicamente al Dios de la palabra, porque solo su palabra salva y transforma. Amigos, a través de los siglos hemos visto repetitivamente que Dios no siempre usa a los más doctos, a los más preparados, sino a los más dispuestos, que generalmente son aquellos de los que no se espera mucho y los usa de manera increíble. Ahí tenemos el caso de los discípulos de Jesús, que no eran los más preparados, no eran los más sabios. Sin embargo, vemos la manera en que la palabra trascendió las debilidades o las ineficiencias humanas y fueron usados de forma tremenda. Por otro lado, ¿cuántos errores hemos visto que se han cometido en la historia del cristianismo? Pero de todos, hemos visto también cómo Dios sacó lascas de ventaja para el beneficio final del Evangelio y las personas que se entregan a ese Evangelio. Porque sigue el texto diciendo, el Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino en poder. Y aquí se menciona otro elemento fundamental que quiero también hacer pausa, el poder. Amigo, otra característica es que la palabra de Dios tiene poder. Este evangelio no fue proclamado por Pablo y sus colaboradores por medio de palabras únicamente, sino también y principalmente por medio del poder del Espíritu Santo. Y hago mía las palabras de Nygren cuando dijo que el evangelio no es la presentación de una idea, sino la operación de un poder. Cuando se predica el evangelio, el poder de Dios está obrando para la salvación de los hombres.
está arrancándolos de los poderes destructivos del mal y trasladándolos a la nueva era de la vida, a otro nivel. Mira qué obra más bella. Por eso el predicador debe exponer su mensaje con pasión. No comprendo cómo se puede parar alguien detrás de un púlpito o simplemente frente a una congregación X, hablar del mensaje de este evangelio transformador y redentor, así, sin esa profundidad emocional, esa profundidad racional, esa entrega, y presentar el mensaje de manera frívola. No podemos negar que la predicación también tiene una característica, un componente emotivo, aunque el peso mayor, claramente consiste en el testimonio del que lo predica. Dice Aristóteles que este es el elemento fundamental del convencimiento, el testimonio, la vida del predicador. Bueno, por hoy basta, Dios te bendiga y te abrigue siempre. Tu hermano y amigo Pedro Carilles.